Si salís de Buenos Aires subiendo el río y continuás remontando el Paraná hasta el Bermejo y seguís cruzando el Chaco hasta los Andes, vas a llegar a las Yungas y el río Iruya. Hasta hace unos años, toda esta región quedaba desierta durante meses, cuando la gente bajaba desde la Puna a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. La primera vez que viajé a Iruya fue en 1984. Yo tenía 14 años y habíamos ido a participar de la fiesta de la Virgen del Rosario, caminando durante 3 días por el lecho del río, desde las Yungas hasta Iruya, donde encontramos las vertientes mismas del Río de la Plata. Aquella fue mi primera experiencia con esta cultura. Los collas, sus bailes y sus máscaras despertaron mi curiosidad, pero sentía que algo me faltaba para comprender más allá de las celebraciones. Todavía no sabía nada de la historia de este pueblo como peones en la zafra de los ingenios azucareros. Yo soy Ulises de la Orden. El nombre se lo debo a don Manuel, mi bisabuelo, un inmigrante español que llegó a la Argentina en 1884, solo y sin nada, a los 9 años de edad. Trabajó en el campo como peón, luego como dependiente en un almacén de ramos generales y llegó a convertirse en un importante productor azucarero al arrendar el ingenio San Isidro en la provincia de Salta. Lo único que tengo de mi bisabuelo son algunas fotos viejas y recortes de diario que hablan de la vida de un hombre notable y que me ayudan a comprender por qué mi familia todavía lo recuerda como un héroe.
y pues, casi seguro que 3 naranjitas después del baño me vienen muy bien. Y a vos te va a venir muy bien el bañito que te has dado con el té de coca que estás tomando, ¿no? Hola, mi querida. Mira, ¿sabes quién es este? A conocer a la prima, Ulises. que vengo, yo soy ya tía abuela. Sí. Y sos parecidos, fíjate, a la familia. Este es nieto de Ulises, mira lo que son las cosas. Nieto de Ulises. Vos sos nieto de Ulises. Claro, Sí, sí, claro. ¿Hijo de cuál de los chicos? De Ulises. De Ulises. ¿Querés que te pegue una naranja? No. Yo voy a tomar un té, alguna cosa. Mira, mi tío. Mi Tío Manuel con una crónica con respecto al ingenio San Isidro. Mi tío Manuel. Ingenio San Isidro, el progreso de industria azucarera. El ingenio estaba en San Isidro. El centro de San Isidro se llamaba Camposanto. Y de ahí todas las cañas se extendían para el lado de la que ahora es ciudad. Güemes es una ciudad. Entonces era una población grande. Todos sus cañaverales, todo era propiedad del ingenio. Para entrar, por ejemplo, a la parte que era el ingenio, que ya los lotes llegaban a Güemes, había una portera. Entraban únicamente las personas que tenían conexión con el ingenio, los demás tenían que tener autorización para entrar. ¿Usted qué año empezó a trabajar ahí en el ingenio San Isidro? El año 30 y tanto. ¿Y qué hacía ahí? Y bueno, yo llegué al ingenio San Isidro y llegué precisamente por mi tío, porque conversando un día, él estaba acá, me dice, tenés que ir a Camposanto, Darío, dice, allá vas a trabajar vos bien, porque yo te voy a colocar una proveeduría. La proveeduría era precisamente un negocio con mercadería para venderle los peones. Y había una proveeduría en cada lote, para que la gente no salga a comprar a otra parte. Así que llegaba don Darío, ¿a qué hora va a vir? Dice, ahora para que compremos vino, ya voy a ir, esperarte, déjame que duerma la siesta. Bueno, pues no duerma mucho, dice, venga a hacer, dice, para que me venda un litro de vino. Yo al tipo que trabajaba así le podía dar un peso a cada uno. Le llevaba una libreta y con la libreta yo iba anotando los días que sacaba fiado. Y cuando llegaba a fin de mes, hacía una planilla. Entonces la planilla yo la mandaba directamente al ingenio. Y cuando usted trabajaba en el ingenio, Darío, ¿como cuántos? Era en la época que yo te hablo, o sea, el ingenio se arrendó en el año 23. La gente que venía a pelar caña era mucha gente que venía de Iruya. ¿Ah, sí? De Iruya, sí. venían todos. Y venían, como animales. Y venían algunos ya De Bolivia. indio. En esa época Iruya no había ni camino. ¿Cómo venía? No, imagínate el camino. En vagones, pero no vagones con asientos, sino vagones como para los animales, de carga. Y llegaban los collas y venían enorme. todas las de enfermedades, entonces tenía que ponerte toda clase de vacunas, viruela, varicela, todas las vacunas había y por haber porque eran sucios los collas. Era la división es neta, había dos clases. Claro, en la oligarquía, sí. Digamos, y más en Salta. Y en Salta eso ha perdurado hasta ahora, En perdura. Salta peor. No los dejaban votar a los pobres obreros. Por lo que ellos quisieran, votaban por lo que le imponían. No, ni votaban. Mi papá, si era presidente en mesa, mi papá ponía los votos, porque le decían que poner los votos por tanto. Sellaba y no ponían los votos, le votaba por todo. Y vino Perón, le dijo, no señores, aquí se acabó esto, y la proveeduría como la mía desaparecieron. El peón tenía que ir a comprar donde quiera el pueblo.
Ya hace más de 50 años que dejaron el ingenio y todavía encuentro en mi familia la mirada formada por el discurso de aquella época. El éxito económico del azúcar y los ferrocarriles eran los emblemas de un progreso que nunca iba a llegar a los zafreros. La caña de azúcar tiene antiguo arraigo en el país. Salta, con un clima muy adecuado y una tierra singularmente fértil, figura tradicionalmente entre las regiones productoras de la dulce gramínea. Hectáreas y hectáreas de plantaciones dicen de una sólida riqueza argentina. La zafra sigue aferrada a la modalidad tradicional. Todavía es el hombre, más allá de la máquina, el centro de la labor cuando asoman las jornadas del tibio invierno del norte. Vuelvo a la ruta. Ni en Tucumán, ni en la propaganda de la época, encontré información sobre la vida de aquella gente que desde Iruya bajaba a los ingenios a pelar caña. El rumbo de mi viaje va cambiando, cada vez más al norte, buscando la otra cara de esta historia. Hola, Pepe, ¿cómo andás? Ulises habla. Sí, bien, muy bien, che, muy bien. Estoy acá en Salta. Pepe llegó a la zona de Iruya a trabajar como docente a los 18 años. Y yo lo conocí en mi primer viaje. Con su experiencia, me fue ayudando a abrir mi mirada a las comunidades collas, de donde eran los zafreros que iban a trabajar al ingenio San Isidro. Yo conocí todavía, cuando había prácticamente encomenderos, eran. Ellos se llamaban contratistas. Eran representantes del ingenio que iban. Algunos estaban establecidos en Iruya. Tenían negocio, entonces durante la permanencia de la gente allá, del hombre en las zonas, les fiaban, daban la cuenta, mercadería, todo lo que podían entregar a la gente que haga cuenta. Cuando llegaba la época del ingenio, la gente estaba ya endeudada, entonces tenía que pagar la deuda. Entonces no podía hacerse a un lado con este representante del ingenio y tenía que venir al ingenio a trabajar. O sea que estaban agarrados de pies y manos. Sí, de pies y manos. Que los traían, los arriaban. Prácticamente los ponían en un campo de concentración y los llevaban a trabajar y terminaban las cosechas y lo que era escapar, todo eso se pagaba con la vida, ¿no? El ingenio fue una de las causas grandes del abandono de las tierras. Que hoy se cayeron todas las terrazas que estaban todas y no las recuperan porque no se puede. La erosión está hecha y continúa. ¿Sí? Aquí se ve Entonces se observan las terrazas. Claro, esto está pequeño. No se llega a observar. No. Caminando por los cerros de Iruya, Pepe descubrió las antiguas terrazas de cultivo, donde se protegían todas las caídas de agua y acequias para riego. La organización comunitaria del trabajo y la propiedad le permitía a los collas autoabastecerse. Pero cuando comenzaron a ir a trabajar a la zafra, abandonaron todo el sistema de terrazas que utilizaban para cultivar y contener las laderas de los cerros. Sin el trabajo de mantenimiento, con las lluvias del verano, las terrazas comenzaron a derrumbarse, produciendo aludes de piedra y barro que van cubriendo el lecho del río y que la gente del lugar llama volcanes. Esta vez era una pequeña huerta que tenía. Esta no existe más, ya la tapó hasta el nivel ese. Impresionante. Sí.
Este es de una fotografía después, a la mañana siguiente, una noche hubo un volcán y a la mañana siguiente tomé esta fotografía. Se nota fresco el barro. Cerró el cauce del río Nazareno y toda esa agua se fue acumulando, se hizo una laguna. ¿Y cómo se abrió esto al final? ¿Estalló así? Sí, estalla. O se va arrastrando de a poco, como está fresco, entonces si se acumula mucha agua, esto va arrastrando hasta que logra salir todo. Y si no tiene mucha acumulación de agua, permanece ahí, se cierra y queda ahí hasta que se endurece. La zafra y sus consecuencias, tal como las cuenta Pepe, no existen ni en los libros de historia ni en las publicaciones de la época. La educación del estudiante argentino de las ciudades presentó a la zafra como una labor limpia y digna. Los zafreros sin conflictos. Mientras que en los ingenios, la leyenda del familiar, un demonio que se alimentaba de hombres para mejorar la cosecha, aterrorizaba a los zafreros. Y a su vez, representaba a las culturas originarias como algo extraño, perteneciente a la historia, a lo que ya no existe más. Sin embargo, la experiencia de Pepe habla de una cultura todavía vigorosa, existiendo aún más allá del daño producido por los ingenios. Yo te voy a decir que estamos en el ingenio más antiguo del país, el ingenio San Isidro, que fue fundado en 1760. Este ingenio hasta el año 93 tuvo una trayectoria de producción y de reconocimiento a nivel nacional muy importante. En esa época el ingenio tiene problemas económicos y financieros y entra en una crisis y se convoca. ¿Y ustedes cómo fue el proceso de encontrar el ingenio totalmente abandonado, ¿no? Derrumbrado, me imagino que estarían las máquinas. Las máquinas desarmadas, muchas habían sido objeto de pillaje, se habían desarmado, había toda la parte de instrumentación y la parte eléctrica no existía. Pero por suerte en el año 2000, un grupo de accionistas, la mayoría que no estaba relacionado con el ambiente azucarero, inversores de Buenos Aires, se genera una nueva empresa que se llama Prosal. Y en esos momentos de crisis, los que quedábamos aquí en el ingenio, pensábamos cómo podíamos hacer para diferenciarnos del resto. Y se empezó a pensar en un proyecto de azúcar orgánico, que tiene sus frutos en el año 2000, con una primera exportación de 1.500 toneladas. Para el año que viene, una de las cosas que tenemos que seguir mejorando es la parte edilicia. Pero desde el punto de vista mecánico de máquinas y equipos, se ha hecho la inversión más importante. Venía a visitar las ruinas del ingenio que había arrendado mi bisabuelo y encontré que luego de haber sido abandonado en los 90, el ingenio San Isidro está produciendo nuevamente y concentra el trabajo de casi todo un pueblo. Pero la realidad es que hoy la mayoría de los ingenios están cerrados. Cuando la industria azucarera funcionaba a pleno, la producción se exportaba y grandes cantidades de divisas entraban al país.
Desde la Puna, cientos de miles de peones llegaban en el expreso hasta los ingenios. El tren había logrado revitalizar todo el norte argentino, acercando posibilidades a las comunidades más lejanas. ¿Y su padre en qué año entró a trabajar al ferrocarril? Mi padre fue ferroviario y mis 6 hermanos también fueron ferroviarios. Primeramente entró un hermano, el mayor, y de ahí seguimos todos la carrera ferroviaria. Era otra vida el ferrocarril. Y se vivía bien. Se vivía bien. ¿Y cómo fue el último tren y el cierre de los ferrocarriles? ¿Dónde lo vivió usted eso? Me fui a La Quiaca y me volví con el último tren para tener ese recuerdo que ya andaba en el último tren. ¿Ves? Y de ahí no volvió más el tren. Y el viaje para mí era muy penoso, muy triste. Luego de casi un siglo de apogeo, hoy solo quedan rastros del ferrocarril y de los ingenios. De alguna manera, siento que el paso de mi familia por el ingenio San Isidro me compromete con esta historia de los zafreros de Iruya. Me conmueve pensar en este pueblo y sus terrazas de cultivo. Arquitectura milenaria sobre las más escarpadas laderas de los Andes. Y la mejor tecnología campesina para trabajar la tierra en estos cerros. Eran obras enormes para conservación de la tierra, que demandaban el trabajo de toda la comunidad para mantenerlas. Y se había venido haciendo por siglos. Los abuelos construyendo para que recién sus nietos las labraran. Un bien que perduraba, armónico con la naturaleza. Son terrazas milenarias, pero se comenzaron a destruir hace tan solo unos pocos años. ¿Qué habrá quedado de aquella cultura y de sus terrazas de cultivo?
sos de acá, de Iruya? Yo me fui de aquí, del pueblo, hace un par de años. Abajo. Y vengo, bueno, ahora vengo en época de siembra, a veces vengo en época de carnaval. Y creo que cuando uno sale de la comunidad, muchos se van creyendo que para abajo es mejor. Es más lindo, más cómodo. Pero sin embargo no es así. Uno se da cuenta que sufre más, pasa hambre. En la ciudad, si no tenés plata, no vivís. Todo es plata. En cambio aquí no. Por eso es lo que yo pienso y creo que es importante que conozcas la filosofía de otra gente y de repente te lleves otra imagen de esta Argentina que muchos no te lo cuentan. Porque no le conviene. Nosotros como indios no somos negocio. ¿Me entendés? Porque no hacemos negocio con nada. Nosotros hacemos más bien trueque. Bueno, vos fabricás, sembrás maíz, papa, y viene, de las Salinas viene don Justino Flores, trae sal. Se viene aquí a la fiesta y bueno, un pan de sal, 2 almudos de despepado. Un pan de sal, 2 almudos de maíz. ¿Para qué querés la plata? El modo de cuidado de la persona y del ser humano es distinto. Es distinta. Aquí los valores humanos son otros, que a pesar de toda la transculturización que tenemos constantemente, no es que un ratito nos pegan así, no es a través de la religión, a través de las distintas políticas, a través del sistema, de la televisión. La televisión es terrible, pero te vas a dar cuenta ahora que la cultura pecha, te empuja. Y si vos hablas con una persona que tiene una conciencia clara con respecto a su cultura, ¿no? Que dices ser indígena, no te va a hablar de Dios, no te va a hablar del diablo, no te habla de esas cosas. Ahora, cuando llega el español, lógico, hace uso de, ahí inventa el familiar, inventa el mal y el bien, inventa el diablo, inventa la cruz, confundiéndonos con la cruz del sur, con la que nosotros llamamos chacana. Chacana. La chacana es la cruz del sur, que sale a la noche aquí. Acá la ves, pero para abajo no la ves. Sí que se ve, ¿no? Pero no con la claridad que vos la ves acá. Por ejemplo, sin más lejos, ¿no? El pueblo de donde yo vengo y de donde yo soy se llama San Isidro. Entonces, es hermoso el pueblo. Ahora van muchos turistas. Antes no, pero van turistas en esta época, en la época del invierno. Porque ahora llega el camino. Pero ya en el verano no llega nadie. Porque llueve y bajan los ríos. No sé si vos conocés San Isidro. ¿Conocés San Isidro? No conozco. ¿No? Bueno, a mí me gustaría que conozcan. Iruya, sí. Bueno, de Iruya a San Isidro tenés caminando 2 horitas. Después, bueno, por ejemplo, van los turistas y se van con esas cámaras así de largas. Sacan fotos. En cambio, si vos haces un camino de respeto y distancia, y va a llegar un momento que vos vas a ser ya parte del pueblo también. No, amigo, vení. Están comiendo. ¿Cómo te llamas? Ulises. Bueno, Ulises. Ulises, vení. Dicen, bueno, venite y vos entras así, como por un tubo, ¿viste? ¿Vos sos? Bernabé. Yo gusto. Qué bueno. Encontrarse de aquí.
Bueno, che. Bueno, hermano, encantado de conocerte. Muchísimo gusto. Nos vemos en San Isidro, te invito. Dale. Así Te que voy a ir a visitar. Mete, che, gracias, hasta luego. Hasta pronto. Chao. Iruya. Acá yo soy un gringo, un extraño. De mis conocimientos sobre los quechuas y los aymaras, esta experiencia puede contrastar aquello que yo creía saber. Pero solo soy un turista y además desciendo de otro gringo que administraba un ingenio. ¿Por qué iría entonces esta gente a abrirse a mí? De alguna manera me siento como un intruso, que no tengo derecho a venir a joder. Pero más allá del miedo o la vergüenza, siento el impulso imperante de seguir, de saber más, de saberlo todo. Lo que se destruyó y lo que ha quedado resistiendo. ¿Qué pasó con esta cultura, con este pueblo tras 500 años de sometimiento? Luego de la conquista, las minas, los ingenios, y de la interminable lista de imposiciones en educación, medicina y religión con las que Occidente avanza despreciando todo lo otro. Aquellos conocimientos antiguos de sabiduría arcaica, organizados según los ciclos solares, en armonía con los animales, con las plantas y el ser humano, entendiéndolo todo como parte integrante de la naturaleza. ¿Qué estará quedando de aquella cosmovisión, de aquel pensamiento antiguo?
Hola, Hola, acá es lo de Miterio Gutiérrez. sí, ¿Podría pasar a ver el telar? sí, puede pasar. Pase nomás. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. ¿Cuánto tarda en hacer un poncho, Miterio? Bueno, desde la empiezo a preparar, tardamos un mes. Un mes. Un mes más o menos, con tejido y todo. ¿Todos le pasan así el conocimiento a los hijos también? Sí, sí, sí. No se acaba. No se acaba esto. Sería Siempre triste. va el padre sabe, van transmitiendo a los hijos, y de los hijos también ya a sus hijos, así que así se va. Esta cuchilla es de cañero, ¿no? Sí, cañero. ¿De dónde la trajo? ¿Qué? Bueno. ¿De qué ingenio? Ingenio San Isidro. ¿Y esta la usaba usted para trabajar? Sí. Yo desde que nací, después perdió a la mamá y me seguían llevando mi papá. Yo me crié ahí, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sí. Él iba con su papá, yo también con mi papá. Oh, una vida triste, teníamos que estar raspando la espalda. ¿Qué es lo que rapaban? La caña. La caña. Pelaba la caña con cuchillo. ¿Cómo Una por una. ¿El hombre la cortaba? Sí, el hombre lo echaba con un machete. Lo volteaba y... Machete también de ahí, con eso. ¿Y la mujer? Y la mujer iba a pelar. ¿Era muy duro el trabajo? Sí. Siempre fue. A veces tenías que ir a las 2 de la mañana, pelar, terminar para muchas veces había maltrato porque la gente quizás por ahí no podían hacer sus tareas y querían que cumplan. Va a ser durísimo el trabajo ahí en el ingenio. Y ustedes ahora que viven acá y todo el año y tienen su campito y su producción de lana y su producción de ponchos, ¿qué vida prefieren? ¿Esta vida o la vida de antes de ir al ingenio? ¿Sí? No, esta vida. La de aquí es mucho más mejor. Aunque es medio pesado el trabajo también, ¿no? Pero aquí lo pasamos mucho más mejor. No hay patrón. No hay quien nos diga nada. Sin capataz. Trabajamos nuestra voluntad. ¿Cuántos años tenía yo cuando fui al ingenio? 12 tenía, bueno. Sí, algo me acuerdo. Ustedes iban a San Martín. Íbamos a San Martín. La gente que venían en distintas épocas, venían, tío. En el mismo mes. Porque en El junio. mes de junio. Empieza la zafra. La voltea caña ya todo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a veces hasta noviembre. Nosotros hemos pelado caña. ¿Cuántos años pelaste hasta caña? 70 y... Ahora. Yo he pelado caña 30 años. Es toda una vida, tío. Yo me crié ahí porque al final mi padre estaba ahí. Empezaba a las 6 de la mañana. Me tacha. Todito el día hasta las 5, 6. Al otro día te ibas a dormir, el otro día temprano otra vez. En la misma tarea. Qué desastre, ¿no? Qué laburo pesado, ¿no? Todo el día meto traga ceniza. Un trabajo también. Pero cómo salía a la tarde. Me muerto salía. A 2 días vuelta, no, y esa era obligación, ¿no? De sacarla ¿Eso era obligación? Claro, obligación.
¿Qué decían de familiar? Si perdió una persona ya se le dio familiar. Decían, lo mandaban a una persona solo, a anochear, ¿ves? Sí. A veces usted anochear a tal parte, a tal con fuerza, a ver el agua. Y iba, no volvía. ¿Se enamoró de familia? Se enamoró. No. No, en verdad. ¿Pero desaparecía el tipo? Desaparecía, claro. No le iba a buscar la gente, nadie. Lo buscaba, no lo encontraban. Pues. Más en la fábrica. En la fábrica moría más gente. Y sin reclamo. Entonces tiempo no había seguro, no había nada. No había obra social. No sé si sabía ser verdad. El patrón Costa sabía mandar a matar a la gente. Para mí más seguro es, ¿no? No. Bernabé. Amigo. No, ¿sabes que estamos charlando con el tío? Te presento a mi tío. Estamos tomando mate aquí. Traté de meterme a la ese y ya está, tío. De broma. No te compliqué, no entendamos la amiga. Si vino tan lejos. ¿Cuándo llegó? Recién. Mira vos, che. Bueno, justamente estamos hablando con el tío, ¿no? Está contando toda la historia de lo que era el ingenio San Martín, la zafra. ¿Usted era zafrero también? Sí. ¿Y ya se ha jubilado? No, todavía. ¿Y ya no va más? No, porque me han corrido todo. El ingenio sigue. Hay gente que todo es máquina. Máquina. Que voltean la caña. Los camiones llevan la caña adentro del trapiche. Y la gente ya no. Quieren que trabaje mucho y no pagan por eso. No le pagan salario, no le pagan nada. ¿Y qué le pagan? Le pagan el jornal así como en negro, changuero. ¿Al día? No, a la semana. ¿A la semana? Sí. Ahorita mira, va a andar, El reje. Vamos nomás. A sembrar. A sembrar, y terreno. Voy para abajo. A pelar la caña con el cuchillo, el machete. Si yo al lado mío. Acá en Iruya, imagino que toda esta gente también debe haber ido al ingenio. ¿Cómo habrá sido esta misma feria algunos años atrás? Sin todas estas mercaderías para vender, haciendo trueque con sus artesanías y frutos de la tierra. Sin luz, sin iglesia, sin dinero. Creo que me hubiera gustado verlo, aunque esta noche puedo sentir la sombra de aquel secreto. Pienso que si ellos hubieran tenido el título de propiedad de su tierra, difícilmente los habrían podido forzar a ir a la zafra, dejando que sus terrazas se deterioraran por el abandono. Viajando hasta ellas, tal vez pueda confirmar el daño que los ingenios causaron en esta cultura. El viaje hasta el valle que Pepe me había mostrado en sus diapositivas es casi todo a pie, a través de cerros y quebradas casi desiertas, que alguna vez
habrán estado pobladas de campesinos collas. Lo más antiguo que me pude imaginar, lo imagino ahí. Al final del día, y agotado por horas de caminata cuesta arriba, encuentro una escuela en la comunidad de Abra del Sauce, donde los maestros me ofrecen un lugar para reponer las fuerzas y mañana poder alcanzar la zona donde están las antiguas terrazas de cultivo. Cuéntele ahí cómo se le apareció una vez el águila. Claro, una vez me apareció un tipo de elefante. No, ¿sí? ¿Y le contó esto a los curas, por ejemplo, alguna vez? Claro, confesaba una vez. ¿Y qué dicen los curas de él? No, estaba pensando mal, esto te iba a llevar al diablo. ¿Y usted fue al ingenio, sí? Sí, el ingenio San Martín del Tabacá, ¿Ahí trabajó? Ahí trabajaba. 6 meses, 8 meses. 6 meses trabajamos, a veces 8 meses, a veces 9 meses. ¿Y si usted no quería ir? Y bueno, pues no te obligaba, le quería, le llevaba, si no quería. ¿Y si no tenía para pagar el arriendo? ¿Me quieres trabajar? Obligado. Obligado. Sí. ¿Y cuando usted se iba a trabajar al ingenio y volvía, su chacra, cómo la encontraba? Nos sembramos entonces. Ya estábamos tirados, todos vivíamos de la empresa, ya nos reinaron, ya se hemos tirado al abandono. Ya todos los terrenos ya estaban tirados, botados ya. Pero yo pienso que las ingenias, una época fue buena, ¿no? Pero de ahí tampoco ellos no se fijaron, o sea, destruyeron culturas ellos, ojo, el ingenio se destruyó bastante. ¿Qué pasa? La gente de acá se autoabastecía, hacían el vino, el vino, producían dulces, se autoabastecían. O sea, entre el canje, el trueque, que cuando llegan los ingenios, lo obligan a la gente a ir a trabajar, dejan abandonando todo el lugar acá. La gente antes, nuestra abuela vivía. Por eso pregunté. Mi abuela vivía, ellos no iban al ingenio, nada, vivían tranquilos, de siembra, hermano. Ellos se mantenían siembra y su hacienda. Dedicaban a querer mucha hacienda y vivían de eso, tranquilos, felizmente. Ellos vivían en cultura, hermano. Sembraban, cosecha uva, durazno, todo sembrado. Manzana, pera teníamos. Hacían vino. ¿Y se sigue haciendo? O sea, ¿usted sabe? Ahora no, ya todas esas quintas las llevo al volcán, ya la tapo todo. ¿Y usted conocía ese pueblo desde chico? Claro, yo conocí ese chico. ¿Y cuando usted era chico había volcanes así tan fuertes? No, todo era pueblo, normal. Yo, una teoría que me contaron una vez, que los volcanes son un fenómeno moderno, ¿no? Sí. Tiene 40, 50, 60 años. Como los hombres de la zona iban a trabajar al ingenio, no trabajaban su parcela, su chacra. No hacían nada. Entonces se empezaron a deteriorar los andenes de cultivo, las terrazas, y entonces ahí se empezó a venir el cerro. Claro. ¿No? Una vez a mí me contaron esa teoría, no sé si ustedes la comparten. Puede ser, no, ojo, puede ser, porque los que vivían ahí dice que llovía el doble que llueve ahora. Y entonces me dice, pero era imposible, dice que te caigan así el volcán. O sea, mi abuelo me comentaba, dice, había semanas o incluso meses que llovía. Pero no levantaba el volcán. Ahora con 15 minutos de lluvia, listo. Se destroza todo el pueblo. Así es. Desde Iruya son 2 días de camino hasta el lugar donde están las antiguas terrazas de cultivo. A casi 4.000 metros de altura, falta oxígeno en el aire y mis pulmones no están preparados para esto. Aquí no hay turismo, no hay servicios y alguien como yo podría pensar que aquí no hay nada. Me pregunto si no será nada más que ilusión, si en verdad existen aquellas terrazas y si mi mirada podrá distinguirlas en estos cerros que parecen todos iguales.
Y ahí estaban, durando siglos, como talladas en los cerros, formando hectáreas y hectáreas de campo fértil. Y hoy nada, sin acequias que las rieguen, secas, abandonadas. Los ingenios en los últimos 25 o 30 años debieron haberse adecuado a un manejo distinto. Es decir, las empresas familiares tienen que tener reconversiones muy rápidas y adecuarse a los vaivenes de la tecnología y de lo que impone el mercado. Hay un montón de conceptos nuevos que la mayoría de los ingenios del país aún hoy no los aplican. Entonces así pagaron las consecuencias de que el tiempo los avasalló. Mira, acá hay un trabajo que indudablemente es un trabajo duro. Desde el punto de vista de decir, hacemos el trabajo de los zafreros, más aliviado existe la tecnología de las máquinas cosechadoras. Eso te reemplaza un frente de 150 o 200 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos apoyando el desarrollo de la tecnología para abaratar costos, o le das el machete a la gente que está acostumbrada a hacer su trabajo y con eso puede llegar a tener su sustento. Es un dilema. Te diría que entre que esta gente esté agrupada en el conurbano bonaerense a través de un plan trabajar y estos tipos de trabajo, yo no sé cuál de los dos pesa más y es más beneficioso, no solamente para la persona que se siente enaltecida de lo que está haciendo, sino para el país. Hace casi un siglo, en 1922, mi bisabuelo don Manuel arrendó este mismo ingenio. Fue un campesino inmigrante que supo aprovechar las posibilidades que este país les ofrecía a quienes venían de Europa. Llegó a la Argentina, escapando a su destino de hambre en la aridez de la meseta castellana, y logró explotar el ingenio durante 24 años. Así, obtuvo progreso para su familia, a costillas de sus pares, campesinos originarios de esta tierra. Pero su historia es pequeña, solo una muestra del sistema de los ingenios, liderados por Patrón Costas desde el ingenio Tabacal y los Blaquier en Ledesma, verdaderos señores feudales del azúcar, dueños de la vida y de la muerte, con poder sobre los campos, las industrias, las compañías eléctricas y el ferrocarril. Los nuevos ramales, construidos a principios del siglo XX, fueron el vehículo ideal para llevar a los collas a la zafra. El sistema de contratistas para conseguir esa mano de obra esclava funcionaba de dos formas. Al no poseer los collas el título de propiedad de su tierra, el terrateniente les cobraba arriendo por vivir y cultivar allí. Para pagarlo, eran forzados a ir a la zafra. O era el comerciante quien los iba endeudando con mercaderías, y para saldar esa deuda tenían que ir al ingenio. Con poder legal y de policía, los contratistas avasallaban a la gente para ir a la zafra, amparados en la mentira y el engaño.
Quienes intentaban oponerse al sistema de explotación en la zafra desaparecían. Esos asesinatos eran atribuidos al familiar, aquel demonio de leyenda que necesitaba alimentarse de hombres para mejorar la cosecha. Durante décadas, cientos de miles de niños, mujeres y hombres fueron forzados a trabajar en la zafra. La paga era con vales, para canjear solo en proveedurías del ingenio. El trabajo a destajo y de sol a sol. En pésimas condiciones de alimentación, higiene y alojamiento, nunca se reponían del todo las energías dilapidadas pelando caña. Y eso devino en fatiga, enfermedad y muerte. Pero nadie, por propia voluntad, hace de un trabajo insalubre su rutina. Mientras que sus terrazas de cultivo iban arruinándose, más se les iba generando la necesidad de ir al ingenio. Y cuando esa necesidad estuvo creada, aparecieron las máquinas cosechadoras, arrancándoles la posibilidad de trabajar y jubilarse. Hoy, lograr la expropiación y poseer el título de propiedad de su tierra es fundamental para el desarrollo de las comunidades collas, que con su conocimiento campesino se pueden proveer de todo lo necesario para vivir en libertad, sin emigrar ni ir a la zafra. El abandono de las terrazas de cultivo es el resultado de décadas de un progreso falso que solo trajo destrucción. Esta historia de terrazas, trenes, ingenios y volcanes es solo una entre tantas otras historias de saqueo y codicia, y cada una tendrá su propia terraza y su propio volcán. Y lo que sucede río arriba siempre llega río abajo.
¿Y le gusta vivir acá? Me encanta mucho más que para la ciudad porque la ciudad por veces no tenemos trabajo. Por ahí sufrimos. Así que aquí no, casi no hay mucha necesidad de tan solo la plata. Para comer tenemos nuestra siembrita. Que cultivamos aquí. Con la misma siembra, hacemos los trueques, los cambalachos que se dice. Cambiamos con carne. Por ahí cuando tenemos mucha papa, cambiamos con papa, el maíz, así. Y así se pasa la vida. Siempre tiene. Sí, siempre se tiene. Mi viaje se termina en la fiesta de la Virgen del Rosario. En Iruya, más allá de las celebraciones, encontré la enseñanza de nuevos valores por la naturaleza y el ser humano, y la voluntad de ser silenciosa de este pueblo ancestral, con su cosmovisión basada en el respeto a la madre naturaleza, la Pachamama, su conocimiento y comprensión, que son los ejes de la inteligencia campesina. Lo primero que me había atraído a este pueblo fueron los cachis, estos músicos, actores y bailarines que de chico despertaron mi curiosidad, y ahora en su valor y significado encontré guardado el secreto de este pueblo. Los cachis son un resguardo para nuestra cultura. Cuando aparece la colonización con la espada y la cruz, nos intentan imponer otra cultura. Pero a través de los cachis se mantiene la sabiduría de nuestro pueblo. Los maestros son los abuelos y la misma cultura que existe en los cachis, donde hay un personaje, que es el negro. El negro lleva una carga histórica dentro del grupo. Desde un punto de vista católico, representa la maldad. Y desde un punto de vista indígena, lo que representa es el resguardo de nuestra cultura. Es poderoso. Esa es la resistencia que nosotros tenemos. Si bien nos han sacado las tierras, lo que nunca pudieron sacar es la parte espiritual. Y no dejamos de ser nunca lo que somos, quechuas o aymaras o pueblos indígenas. Nosotros conocemos la tierra, conocemos las plantas, el manejo del tiempo y la savia que existe en la naturaleza. Es algo que viene de hace miles y miles de años y no lo podemos dejar. Y a través del rescate de nuestro arte es como que estamos empezando a volver a nacer de nuevo, como a brotar de nuevo, como hace años. Aquí antes no había iglesia, tampoco. No había iglesia, ni cruz.
Sol y de luna, ya lamentas tu dolor, quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre, contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad.